El especial de 5G continúa con la mesa redonda, tecnología 5G aplicada a los servicios de emergencias. Vamos a contar con José Losada y Pedro Ruiz, que es el responsable de la Agencia de Emergencias de 112 en Madrid. Y el moderador será Iván Rubio. Iván cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la seguridad. Es especialista en consultoría de comunicación, seguridad y relaciones institucionales. En la actualidad es director de la Unidad de Negocio de Seguridad en Ediciones Peldaño y además director del Security Forum, congreso que se organiza en Barcelona, especial de seguridad a nivel internacional. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Rocío, muchas gracias. En primer lugar, agradecer, por supuesto, Rocío, y felicitar por la excelente organización del IoT Allied Summit. Y por mi parte también dar las gracias a LAI por la invitación a participar de este interesantísimo encuentro que esperamos, bueno, pues en representación de Cuadernos de Seguridad de Peldaño, esperamos que os guste. En primer lugar, me gustaría presentar al protagonista de la mesa de debate. José repite, ¿verdad? Menos protagonista. Menos protagonista. Pedro Antonio Ruiz es ingeniero técnico en instalaciones electromecánicas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es grado en Ingeniería Minera por la Universidad de León y máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Posee además formación específica en gestión operativa y mando, recibida en la ENFOS de Marsella y por la Escuela Nacional de Protección Civil. Tiene también formación en GOM y en gestión de crisis en puesto de mando. Su actividad profesional comenzó allá por el 95 como bombero, finalizando como oficial director técnico del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Toledo en enero de 2020, en el que fue nombrado actual director general de emergencias de la Comunidad de Madrid. En su reconocimiento, pues cabe destacar haber recogido en abril del 18 la placa de protección civil concedida al CPI como director de extinción por la gestión de la intervención en la resolución del incendio de la planta de neumáticos de Seseño, de Toledo. Por tanto, Pedro Antonio, creo que, bueno, bagaje, ¿verdad?, en todo lo que es la gestión y la dirección de las emergencias, que no es poco, ¿verdad? A partir de ahora, yo creo que, bueno, pues como mesa de debate, la aplicación de tecnología 5G en la atención de emergencias frente a grandes accidentes y catástrofes. Mi primera pregunta creo que sería más adecuada desde el punto de vista, como ha estado introduciendo antes José, las comunicaciones. ¿Cuál es el principal reto en el que os enfrentáis desde la Agencia de Seguridad de Emergencias 112 a la hora de atender una catástrofe o un accidente de grandes dimensiones? Bien, pues nada, lo primero agradecer esta invitación y poder compartir este rato con todos ustedes. Y sí, da un poco vértigo ya, 28 años, más de 28 años. Esto estaba pensando, de aquí a nada cumplo 54, o sea que, bueno. Sí, más de media vida dedicada a la emergencia. Pues para nosotros, a ver, lo primero, los retos dentro de una gran emergencia como estamos teniendo en los últimos años. Yo desde que me incorporé aquí en el 2020, pues hemos tenido una emergencia que lo ha sido, que fue el COVID, pero luego hemos tenido Filomenas, hemos tenido la Dana de hace poco más de 2 meses, a primeros de septiembre, y el reto que tenemos siempre que hay una gran emergencia de este tipo es que primero, que todo esté a punto, que nada falle, y eso es lo que te va a permitir tener una garantía de éxito. Dentro de la gestión de esas emergencias, pues como no cabe duda, es cómo se maneja la comunicación y la información. Eso es vital a la hora de tomar decisiones, porque luego todo ese personal que se encuentra en el campo pues tiene que trazar sus estrategias y sus tácticas para reducir de la manera más adecuada esa emergencia. Entonces, el reto es que, como digo, que nada falle, pero que tengamos un sistema de comunicación fiable, robusto y seguro. Que eso es lo que nosotros en este momento tenemos implantado en la Agencia de Seguridad de Emergencias de Madrid. Pero después de la ponencia de José y de Fran, pues te das cuenta que bueno, pues tenemos un sistema de comunicación Tetra muy seguro, pero con una latencia muy alta. Por tanto, eso es malo. Cuando algo es alto siempre parece que es bueno, pero en este caso es malo, ¿no?
y un ancho de banda muy reducido. Por tanto, cuando queremos disponer de pues, lanzar archivos o imágenes en directo para que desde el puesto de mando, cuando se desplaza en una gran emergencia, podamos tomar decisiones los que estamos con esa responsabilidad, en este momento no se hace. Y la única forma de hacerlo es utilizar esto, que tampoco es fiable ni adecuado. Por tanto, el reto es gestionar bien la emergencia, pero el objetivo es empezar a incorporar otros sistemas de comunicación que nos permitan tener pues, una agilidad mucho mayor y una velocidad de manejo de datos inmediata. Ahora mismo me imagino que las comunicaciones o cómo se operarán las comunicaciones con múltiples dispositivos, me imagino con push to talk, walkies, todo lo que es el tema vía radio también, que siempre dicen lo infalible hasta que empieza a fallar, ¿verdad? Y a la hora de interrelacionar, sobre todo con los diferentes cuerpos de emergencias, sobre todo pues a la hora de coordinar, que es al fin y al cabo vuestra tarea o la principal tarea desde el puesto de mando de dirección, ¿qué dificultades os habéis encontrado en las últimas emergencias que habéis podido corregir de alguna manera, que habéis encontrado esa dificultad o esa incidencia y que, bueno, pues procuráis en la medida de lo posible corregir para evitar en la medida de lo posible que se pueda volver a suceder en la siguiente emergencia, que nunca se sabe cuándo puede pasar? Efectivamente, hasta ahora, como decía, el sistema que utilizamos es un sistema seguro, que es la red Tetra, pero es un sistema muy limitado. Ahora mismo es limitado para el nivel de exigencia que tenemos en las emergencias y sobre todo en las grandes emergencias. En el día a día son terminales seguros y robustos, en los que la comunicación es fácil, ágil entre los intervinientes, pero simplemente es una comunicación por voz. Se pueden hacer subgrupos, nosotros los tenemos integrados todos los cuerpos que están dentro de la agencia, no hay ningún problema en esa comunicación, con un procedimiento de comunicación que tiene cada uno de los cuerpos y luego un procedimiento de comunicación conjunto. Y ahí no hay problema porque los responsables de cada grupo tienen una comunicación muy fácil de realizar, siempre a través de la central, pero ahora mismo estamos en una situación en la que esa comunicación no queremos que se haga a través de la central para que sea mucho más ágil, pero también hay que registrar, hay que dejar rastro de toda esa comunicación porque en algún momento lo tenemos que analizar. ¿Qué ocurre? Pues que en el momento que la emergencia crece, nosotros ya no tenemos capacidad para comunicar ni con el Estado, ni con otras administraciones, ni con otras agencias. Y ahí es donde viene el problema. Cuando se activa un plan especial de protección civil y se convoca el comité asesor y se conforma el puesto de mando donde están todos los grupos de acción, tanto intervención como logística, como seguridad, como sanitario, ahí volvemos otra vez a tener un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque la red que nosotros utilizamos es la red Tetra y son terminales tipo walkie que es de uso nuestro. Entonces no hay comunicación con el resto, ni con Guardia Civil ni con Policía Nacional. Entonces eso es una limitación. ¿Qué solución buscamos? Que, como digo, no es la adecuada. Pues utilizar terminales, utilizar un Telegram, utilizar WhatsApp para recibir vídeos y compartir. Y eso es lo que no es adecuado, y más a este nivel de emergencia. Correcto. Hablabas, Pedro, además antes de coger el móvil, de llamadas al móvil, ¿no? Tecnología GSM al fin y al cabo. Ahora también se están incorporando las bodycams, o lo que es la imagen o la transmisión de vídeo a través de cámara. Claro, esa gestión o algunos de esos dispositivos, ¿qué ventajas permite? Pero que, claro, si las habéis utilizado, si estáis en esa disposición, o si todavía tenéis reticencias desde el ámbito de la dirección y de la gestión, porque bueno, pues consideréis que a lo mejor no es el momento ahora mismo, el momentum tecnológico para esta incorporación de esta tecnología, que puede colapsar o saturar los canales habituales de comunicación GSM. Lo que sí es cierto es que, como digo, es un sistema que tenemos ahora seguro, pero no cubre las necesidades. Por tanto, lo que se está intentando es hacer un sistema híbrido en el que el personal que está en el campo, en la zona de trabajo, disponga de un sistema robusto, porque al final tiene que tener una IP alta y tiene que tener un sistema que esté adaptado para las condiciones extremas a las que se está encontrando.
pero estamos buscando un punto intermedio para que el mando responsable de ese grupo de intervención pueda enviar de alguna manera esas imágenes o recibir esos archivos para que las pueda enviar al puesto de mando y desde ahí se pueda hacer un análisis de la gestión de la emergencia integral, es decir, que todos los grupos de acción que estén ahí y se encuentren en el puesto de mando estén recibiendo esa información de manera inmediata de cada uno de esos subgrupos que están en el campo y desde ese puesto de mando se tomen decisiones por parte del responsable. Eso es lo que en este momento no tenemos, pero estamos en esa fase en la que algunos terminales, cualquier tipo, cualquier smartphone, pueda tener ese sistema híbrido Tetra y que se pueda utilizar con algún aplicativo. Ahora vendrá el momento de esos sistemas o ese aplicativo es seguro. Cuando digo seguro no es que falle el funcionamiento, sino a nivel de securización, ¿no? Eso es, porque al final puede haber información sensible. Efectivamente, aparte, sobre todo, bueno, desde la transmisión de los drones, por ejemplo, ¿verdad? En cámaras, no sé, el tema de la transmisión de los drones en incendio, en un foco, en una emergencia importante. Porque es que además entiendo que, claro, o sea, evidentemente el tipo de emergencias a los que os enfrentáis son, como es lógico, pues son emergencias, en muchos casos impredecibles, y uno no sabe si va a tener que necesitar, por ejemplo, un vídeo de el cimiento de un edificio que está colapsando y a lo mejor resulta que es una vivienda y estás tomando imágenes de la vivienda de una persona que tendrá que tener respetada y salvaguardada su privacidad. Claro, los retos son tremendos, ¿no? Y es un debate que da para muchísimas horas. ¿Hasta dónde llega nuestra capacidad de alguna forma para responder a una emergencia? A veces incluso, bueno, pues violando, entre comillas, la intimidad de una persona por su seguridad, pero evidentemente con qué respeto tenemos que cuidar esa información que obtenemos como parte de la respuesta, ¿no? Y entiendo que al final, claro, el problema de una solución dual o híbrida, como la que comentas, es que al final, serán terminales que tendrán evidentemente el componente Tetra, como bien dices, muy seguro porque está aislado de todo lo demás. Pero al final hay una mezcla con un componente que, como bien dices, no es tan seguro, o por lo menos su seguridad actual no está tan clara, porque es un componente que está conectado a la red, Eso es. con todo lo que eso significa, ¿no? Y con todo lo que significa, además, supongo, porque no conozco, o sea, desde un poco el nivel usuario lejano de emergencias, o sea, por suerte no he tenido que participar en ninguna. Entiendo que cuando vosotros trabajáis con la red móvil, lo que estáis viendo es, como vuestros terminales son terminales de usuario normales, no son terminales que estén priorizados de ninguna forma especial. Nada. Lo cual quiere decir que estáis compitiendo con el vecino que con toda su buena voluntad está tomando el vídeo del señor que tiene un problema, pero se te está fastidiando a ti la transmisión de tu vídeo, todo ese tipo de temas. Claro, el problema es que la solución híbrida de alguna forma lo que hace es resolver el problema inmediato, pero sin poner una solución técnica que os permita evolucionar hacia otros servicios más amplios, ¿no? Que es Eso es. lo que En ese caso no somos clientes VIP. Claro. Entonces entramos en el mismo canuto que el resto. Entonces el primero que llega es el que lo colapsa. Entonces en algunas situaciones, por ejemplo en la Dana, durante esa noche pues nos estaban llegando imágenes, pero de una forma muy lenta. ¿Por qué? Pues porque en ese momento todo el mundo estaba colapsando el sistema. Entonces estábamos utilizando terminales que llevan los responsables de intervención, pero sin pasar por la red, entre comillas, segura, que es la Tetra. Estamos utilizando una red comercial, con un operador. En ese orden, en ese término, José, ¿cómo crees que la tecnología 5G, lo has avanzado antes en tu disertación, puede mejorar esa compartimentación, esa gestión de la información, especialmente en estos grandes accidentes y catástrofes, que es en esos momentos en los cuales, por iniciativa, lo que queremos es, pues, o primero comunicarnos de manera personal para informar a nuestros familiares que estamos bien, y lo segundo, convertirnos en periodistas cuando no lo somos. Queremos grabar, queremos transmitir un Twitch o una transmisión en tiempo real, y eso nos ha sucedido, pues cuando menos, desde si alguno ha acudido al desfile de la Hispanidad y ha tenido una grabación, ha tenido problemas o tener que transmitir, o incluso pues poderlo ver en streaming, ha tenido problemas para poderse conectar.
Y imaginemos, no podemos ni imaginarnos una catástrofe o un evento en el cual, ahora hablaremos también de zonas despobladas, pero no nos vayamos tan lejos, quedémonos de momento en un entorno totalmente urbano. ¿Cómo puede la tecnología 5G solventar parte o la totalidad de esa circunstancia que está sucediendo ahora mismo en el 112? Fíjate, es curioso porque en realidad algunas de las necesidades que nos indica Pedro realmente se pueden resolver sin ir a la tecnología 5G. Hay un concepto que es el concepto de priorización de los terminales que realmente puede, y nosotros mismos tenemos experiencias en México, por ejemplo, con Airbus, en los que hemos empleado red 4G para priorizar las comunicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a los usuarios normales. Porque dices, bueno, vamos a ver si es algo que ya está ahí. ¿Por qué no sois ya usuarios VIP? ¿No? Bueno, es un tema para reflexionar, porque posiblemente es una cuestión también de gestionarlo. Sí que es cierta una cosa, y es que ser usuario VIP en una red como la actual no es sencillo. ¿Por qué? Porque un usuario VIP es un usuario VIP, típicamente, punto y final. ¿De acuerdo? Cuando en realidad estamos hablando de terminales, de un personal, de equipos que pueden llegar a ser muy numerosos, que en realidad deberían ser tratados como VIP en las circunstancias correspondientes, en circunstancias de emergencia, ¿no? Bueno, eso curiosamente se le da muy bien a 5G, ¿verdad? ¿Qué hablábamos de 5G? Que es capaz de aislar, virtualizar y decir, este usuario en este momento necesita este tipo de servicio. Yo creo que es... Por tanto, un inciso no sería un usuario exclusivo, sino que sería un usuario prioritario. Efectivamente, prioritario. Porque además, y esto, bueno, Pedro me corregirá seguro, si digo una barbaridad, es que incluso esos vídeos de periodista aficionado, muchas veces estoy convencido de que son muy útiles para la emergencia. Porque en un momento determinado puedes verlo, pero en realidad tú no quieres prohibir el uso de la red, lo que quieres es priorizar. Sí, ese vídeo está muy bien, puede ser muy útil, esa foto puede darme una pista de que ocurrió algo en un momento determinado, pero evidentemente no es comparable su valor con el valor de un profesional de emergencias que sabe dónde mirar y cómo mirar, ¿no? De alguna forma. Entonces, desde ese punto de vista, fíjate, bueno, priorización está claro que es una de las claves. Hay otra clave que ha hecho Pedro muchas veces, porque evidentemente es muy importante y que hemos mencionado, ¿no? La seguridad. Hombre, aparte de que 5G sea más moderno, y ya sabes que en general 5G, o sea, más moderno, tiende a significar que alguien le ha dado una vuelta a la seguridad y ha aumentado la potencia de la encriptación. Bueno, hablaríamos de eso. Por eso tiende a significar. ¿Vale? Pero fíjate que si en un momento determinado yo puedo hacer que un trozo virtual de la red trabaje para mí, ¿por qué no implementar sistemas de seguridad ampliados sobre ese segmento de la red? Todos hemos usado redes privadas virtuales, mecanismos de acceso a compañías. Ya, bueno, hay grados y grados, ¿verdad? No es lo mismo el acceso que yo puedo hacer a mi compañía, donde la seguridad que necesito es, bueno, pues una seguridad, está bien, que un hacker no pueda entrar y romper algo, pero eso no es el nivel de seguridad que necesitan los equipos de Pedro. Los equipos de Pedro necesitan una seguridad que probablemente le quedará poquito para ser seguridad de grado militar. Porque estamos hablando... La NIS 2 casi, ¿verdad? Estamos hablando ahí casi de grado militar, la NIS 2. ¿Podemos pedirle a un operador de telecomunicaciones que despliegue seguridad de grado militar por si hay una emergencia? Bueno, posiblemente en toda su red, por si acaso lo necesito. Bueno, probablemente no sea realista. Un gran operador no puede plantearse el coste de eso para un servicio que, si todo va bien, se prestará esporádicamente. Sin embargo, si en un momento determinado yo tengo la capacidad de virtualizar un trozo de la red y conseguir que ese trozo de la red, para el personal que lo necesita, no para todo el mundo, funcione con esa capacidad casi militar, entonces estamos garantizando la seguridad. Hablaba Pedro también de los recursos, ¿no? Y lo he mencionado antes al hilo del tema de las manifestaciones, pero creo que es un tema importante. No quiero ni pensar la cantidad de información, de fotografías, de vídeos, de todo lo que podáis generar en un momento determinado. Y claro, es que gestionar ese volumen de información, que es, o sea, fíjate de lo que estamos hablando de una situación, bueno, ahora está aquí Pedro charlando con nosotros tranquilamente, pero no quiero ni imaginármelo cuando está en acción, en medio de una catástrofe como no, tipo Dana. Mi comportamiento es igual. Me lo puedo imaginar, pero bueno, la profesión irá por dentro, pero me lo puedo imaginar llegando información de un montón de sitios, llegando datos de los propios equipos desplegados en campos, de la meteorología, porque es que es un incendio y está soplando el viento, o porque es la Dana y no sabes por dónde va a venir la inundación, no sabes por dónde va a desbordar una presa, por dónde... Ese volumen de información que no es continuo, gracias a Dios, solo ocurre en caso de emergencia,
Ahora, cuando ocurre necesitas que toda la potencia disponible de almacenamiento, de procesamiento, de análisis, de todo lo demás, esté a tu servicio. Porque es una emergencia, porque la vida de la gente depende de ello. Bueno, 5G, ¿qué te puede prestar? La capacidad de decir, aíslo un trozo de la red y esta es toda tu capacidad. Todos estos equipos que están ahí esperando usuario, ahora son tus equipos. Almacena vídeos, almacena fotografías. Sabemos que a lo mejor cuando pase el análisis de toda esa información, no sé cuánto lleva, dependerá supongo muchísimo del tipo de emergencia, ¿no? Mucha de esa información acabará destruida también por seguridad. Bueno, pues el propio hecho de que estén unos servidores específicos que están pensados para hacer ese almacenamiento temporal y que solo se usan cuando son necesarios, creo que puede ser una ayuda muy, muy interesante. Habéis hablado antes de privacidad. ¿Cómo no? La privacidad también sale... siempre tiene que estar omnipresente y la privacidad de las comunicaciones más aún. 5G, ¿cuál es el estatus de privacidad o qué estatus se puede llegar a alcanzar en un uso o una utilización de una red 5G aplicada o para emergencias también dentro del entorno de la exclusividad necesaria que tiene que tener las comunicaciones de emergencias por su propia idiosincrasia y siempre respetando esa privacidad con el resto de ciudadanos que están utilizando esa tecnología? ¿Qué puede aportar 5G y qué consideras, José, que puede...? Pero fíjate que 5G, una de las, es casi una declaración de intenciones. Todo el mundo sabe lo que es un número de teléfono. Todo el mundo sabe a lo mejor que lleva dentro de su teléfono una SIM, una tarjeta SIM, que es básicamente el vínculo que tiene con su operador, que puede ser electrónica a día de hoy, pero que técnicamente es una tarjeta y que tiene su propio número de identificación. Ese número de identificación es el que nos identifica frente a la red y es un número que cualquier hacker puede averiguar rápidamente. Hay esquemas de fraude en torno a él. Bueno, 5G oculta ese número a todos los nodos hasta que es necesario. Y es una cosa que llama la atención cuando uno empieza a estudiarse las normas, pero uno de los temas que se ve en los que ha puesto mucho esfuerzo el equipo estandarizador del 3GPP es en mejorar y aprender de todos aquellos fallos de seguridad que van surgiendo y que se van detectando y que pueden ser esquemas de acceso no autorizado a la red. En este caso, uno de los temas, para el caso específico de Pedro, uno de los temas que también ves es el hecho de que, por definición, todas las comunicaciones de todos los equipos de la red 5G son encriptadas. A día de hoy, en realidad, tú accedes a una red como la red telefónica porque eres un operador y eres capaz de interactuar con todos los equipos sin ningún tipo de encriptación ni de identificación. 5G cambia todo eso y es de nuevo una declaración de intenciones. Pero como os decía, además, 5G, uno de los temas que dice es, bien, sabemos que hay muchos tipos de usuarios, con muchos tipos de necesidades. ¿Lo he roto? soy especialista en romper micrófonos, perdonad. 5G es, aparte de todas esas mejoras de seguridad que van un poco en la dirección que comentabas, como decías, lo que es muy buena es en distinguir los casos de uso y en aislar, no a lo mejor a nivel hardware, pero sí a nivel lógico, con protocolos de encriptación que pueden ser customizados, determinados usuarios que tienen necesidades especiales. Desde ese punto de vista, desde el propio punto de vista de lo que comentábamos, ¿no? Si yo puedo disponer de infraestructura tipo Edge Computing, ese tipo de infraestructura trabaja pegada a la red. ¿Qué significa eso? Bueno, significa en la práctica algo que entendemos muy fácilmente. Mis vídeos no van por Internet. ¿Por qué? Porque no pueden. Porque estamos hablando de la privacidad de los usuarios y, por tanto, tienen que estar en un lugar asegurado. Ese rol, esa facilitación, si queréis, que hace 5G de emplear tecnología y de evitar en la medida de lo posible cualquier canal inseguro, es lo que de alguna forma puede definir marcos de seguridad adecuados para algo tan importante. Bien. Hablábamos antes, Pedro, de las zonas, pongamos una situación un poco, salgamos de la ciudad, salgamos del entorno urbano, vayamos a una emergencia en una zona un poco más aislada, un poco más remota, un poco más difícil de tratamiento y de gestión por parte de la Dirección de Emergencias. En la actualidad, ¿cuál es el riesgo que corréis o que habéis visto esas
dificultades o cómo habéis vivido esas dificultades en ese tipo de emergencias, en esas zonas en las cuales la información es cuando menos escasa, por no decir nula. Vamos a ponernos en un extremo más complejo. A ver, en este caso, además quiero transmitir tranquilidad a nivel de comunicaciones, porque esas situaciones con el sistema de comunicación que utilizamos en la agencia está cubierto por, como decía, por la red Tetra. Podemos tener fallos de las otras operadoras de telefonía móvil, que eso es lo que nos ha pasado en algún momento, por saturación o por falta de cobertura. El que luego alguna de estas operadoras desplace una unidad para reponer el servicio, como pasó en la zona de Aldea del Fresno y Villamanta, que se cayó alguno de los sistemas de una de las operadoras. Repetidores, ¿no? Uno de los repetidores, pues para el usuario pues supuso el que te quedas sin comunicación es un contratiempo. En cambio, para nosotros, para emergencia, en alguna situación en la que caiga algún repetidor de la red Tetra, para eso Canal, que es quien nos gestiona este sistema, dispone de dispositivos móviles que desplazan al punto de la emergencia para poder seguir teniendo esa cobertura y esa red, porque es una red para emergencias, y la comunicación dentro de los equipos de intervención, sean todos, o sean bomberos, o sea policías municipales, o sean sanitarios, todo lo que está dentro de la agencia siguen teniendo esa posibilidad de comunicación a través de la red Tetra, pero como decía, con esa limitación de poder visionar vídeos o tener una información mucho más amplia. Cubrimos la emergencia con un sistema tradicional, pero como decía, buscamos tener más capacidad, y dentro del sistema de almacenamiento de todos esos datos, con teniendo en cuenta esa privacidad, ahora mismo tenemos todas las comunicaciones registradas, todas se quedan registradas, pero todas las que entran por el sistema Tetra. El resto sale de la circulación y, por tanto, se pierde además ya no solo que se pierde, sino que no tenemos esa capacidad de almacenamiento dentro del sistema de gestión. En una aplicación que tenemos, en el sistema SIGE, no podemos incorporar toda esa información que estamos manejando por fuera, que es muy útil, que alguna de ellas, que mucha de esa información nos sirve para tomar decisiones, pero, como digo, es algo que hay que mejorar. No podemos utilizar ese sistema. Igualmente, en lo que se relaciona con en estas zonas remotas, o en estas potencialmente zonas remotas o de difícil acceso de comunicación, vamos a ponernos en otra tesitura y nos vamos a ir a un concierto, nos vamos a ir a Arganda, nos vamos a ir a un Primavera, si funcionan las lanzaderas, y nos vamos a poner en una tesitura de 100.000 personas transmitiendo, que ahí no hay una atención de una emergencia porque hay una previsibilidad. Sabemos que va a haber un evento, sabemos que va a haber unas condiciones complejas, tenemos esa previsibilidad porque lo tenemos programado, no sabemos si puede haber o no una emergencia, pero es un escenario, digamos, distinto desde el punto de vista de la obtención de recursos y el diseño de los medios adecuados. ¿Cuál sería ahí, en este caso concreto, dentro de esos planes de emergencia y demás, cómo sería la respuesta por parte del 112 en ese tipo de condiciones en respecto a las comunicaciones? Claro, es que hay, según te estaba escuchando... Porque ahí sabes que va a venir, ¿no? Claro, te estaba escuchando y me iba también a un momento en el que José decía, está en un dron sobrevolando un incendio. También. Y se está... Bien, como digo, en este momento tienes esa información, pero estás teniendo esa información muy definida, muy canalizada, que es con red Tetra, y el resto utilizas este terminal. Si no dispones en ese momento en el que hay ese número de asistentes, no dispones de una rodaja, de un canal, de algo específico, te caes. Sí. Iba a decir mueres, no mueres, pero tienes dificultades. Cuando hay lo adecuado es tener un sistema seguro, esa rodaja que te permita estar transmitiendo imágenes en ese instante para poder estar analizando y desde una vista cenital poder estar analizando esos flujos y esos movimientos, porque te van
te vas a anticipar a lo que pueda suceder. Y en incendios pasa lo mismo, tanto la utilización de drones en el exterior en incendios como luego en el análisis después de la dana, el poder recorrer el río ya no solo con un helicóptero, porque aunque tengan las cámaras, se dispone de un helicóptero de coordinación con una cámara muy potente que nos transmite en directo con un tiempo, un decalaje de unos 3 segundos aproximadamente. Ahí no es tan importante, porque bueno, al final analizas imágenes desde una gran altura y te dan una sensación, bueno, te da pues una idea de lo que está sucediendo, pero cuando se hace un rastreo, como fue el caso para buscar desaparecidos, la precisión y la inmediatez que tienes o que necesitas para analizar esas imágenes tiene que ser inmediata. O sea, no puede ser que un vuelo esté pasando el dron y cuando alguien les quiera contactar con el piloto de drones porque esté en otro sitio visionando las imágenes, ya hayan pasado segundos y digas, no, para ahí, ya es, cuando recibes esa orden ya ha parado en otro punto. Y un dron vale, un helicóptero, cuidado. Entonces, de ahí el que el sistema te permita tener en esos milisegundos, tener esa información para poder tomar decisiones. Nos vamos a quedar con las rodajas. En lugar de la securización por capas, me voy a quedar con la palabra rodajas. Cuando encuentren un término que nos guste más a todos y que sea más tequi, ya te comento. Otro de los aspectos también que de soslayo las has comentado, Pedro, es la coordinación entre administraciones. Sin duda también un verdadero caballo de batalla, porque estamos hablando de que en una emergencia, sobre todo teniendo en cuenta dónde estamos, pues interviene, como no, delegación de gobierno, interviene fuerzas y cuerpos de seguridad, interviene emergencias, puede o no intervenir el ayuntamiento que toque con sus medios y sus recursos. Esa coordinación entre administraciones, que sin duda alguna es indispensable. ¿Cuál es el estado, en vuestra opinión, en este último tiempo, en estos últimos tiempos, de cómo ha avanzado esta coordinación entre las diferentes administraciones en materia de comunicaciones y en materia de esa gestión? No hablo ya, no me meto en lo que es la gestión propia de la emergencia, sino lo que es ese flujo y esa necesidad de compartir información y de establecer esos canales y esos flujos de redes o de comunicaciones para la transmisión de datos. Es que, como decía antes, no hay un sistema, no hay una red, no hay un canal de comunicación común con todas estas administraciones. Cuando se activa un plan de emergencia, dependiendo del nivel 1, nivel 2, que se incorporan más o menos dentro del comité asesor o del Estado como otras administraciones, se hace in situ. O sea, la reunión es presencial. O sea, no hay un sistema de comunicación como podría ser el TETRA para todos esos asistentes o todos esos participantes que de manera obligada tienen que estar ahí, o sea, porque así lo establece el plan. Entonces, o lo haces presencial o no hay otra opción. ¿Más regulación? Paso palabra, ¿no? Sí. Entonces, se tiene que pensar en un sistema de comunicación que sea, como decía, seguro, ágil y que nos permita tener esa comunicación fluida. Incluso, se me ocurre, ante una gran emergencia, distintos actores con responsabilidad en esos planes se pueden encontrar en distintos puntos. Si ya la emergencia, dependiendo del tipo de emergencia, ya te genera dificultades a veces para desplazarte, pues esto permitiría también el que esas personas con responsabilidad en ese plan no tuvieran que estar en el puesto de mando o en el CECOP que se organice para tomar decisiones. Por tanto, es una razón y una motivación más para que los sistemas, en este caso si es 5G, puedan ser el soporte para esa coordinación. Desde la dirección 112, ¿habéis realizado alguna prueba que incluyera despliegue de red 5G o si tenéis o habéis realizado algún tipo de test o estáis en esas fases de investigación? Desconozco si se ha hecho, pero sí que en un futuro inmediato nosotros nos ponemos ahí una fecha a tope, que puede ser 2028, 2030,
porque seguimos con la red Tetra, que en este momento gestiona Canal, pero sí, como decía, queremos empezar a incorporar algún sistema híbrido que nos permita tener la seguridad, pero también que nos permita utilizar pues los beneficios de las redes comerciales, pero como digo, esto ahora mismo en un futuro próximo debe de dar un giro. José, en tu opinión, hablabas también de que es una tecnología emergente, no está, digamos, en desarrollo, no está todavía, desde luego, ni mucho menos, digamos, en una fase de asentamiento propio. Podríamos decir, ¿verdad? Pero, ¿cómo crees que puede la tecnología ayudar a reducir esta problemática que puede haber en cuanto a lo que son las comunicaciones entre las diferentes unidades o los diferentes medios que puedan requerir de una atención específica o concreta y que sobre todo puedan ayudar a transmitir, que al fin y al cabo no es otra cosa que transmitir la mejor información para poder tomar las mejores decisiones? Efectivamente. ¿Cómo crees o qué caducidad puedes, desde tu experiencia, el poder dar unas fechas aproximadas para la implantación? A ver, el tema es que en muchos de los aspectos, al final dependemos de un poco la velocidad de implantación de los grandes operadores, que son los que al final pues corren con el gran gasto de la infraestructura, como es lógico. Es decir, pues un Telefónica, un Vodafone, un Orange son los que tienen capacidad de desplegar la radio que es necesaria para muchas de las cosas que se están haciendo, ¿no? para muchas de las cosas que se están planteando desde un punto de vista de la efectividad de la radio. ¿Cuánto tardarán? Bueno, nos comentaba Fran al principio que el despliegue todavía es relativamente residual. Fijaos que había mucha gente aquí que tenía 5G. La mayor parte de ellos, como nos contaba Fran, en realidad lo que están usando es la versión 4G dopada, 4G con esteroides, o sea, 5G, lo que se llama 5G non-standalone. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que el núcleo de la red es 4G, aunque la radio sea 5G. ¿Y eso qué me da? Ventajas de la radio 5G. Sin embargo, si el núcleo es 4G, no hay rodajas, porque el núcleo de 4G no es capaz de hacer ese tipo de cosas. No se puede compartimentar, digamos. Efectivamente, la compartimentación, aunque hay ciertas posibilidades, no es tan sencilla y de hecho requiere proyectos complejos de implantación. Conclusión, es excesivamente cara para poder implementar. Entonces, claro, al final tenemos esa dependencia de que los núcleos de red se vayan reemplazando y se vayan modernizando. ¿Cuáles son los plazos? Bueno, depende de los sitios. Ya hay cobertura en alguna decena de ciudades en España, lo cual quiere decir que evidentemente se están empezando a hacer los trabajos. ¿Cuánto tardarán en concluirse? Bueno, desde mi punto, desde la parte tecnológica, si quieres, la mayor dificultad que veo yo es precisamente el despliegue de la radio, que ya se está haciendo. La parte de reemplazar la infraestructura de red, más allá del hecho de que tienes que empezar poco a poco y modulando tus gastos, no suele ser tan compleja, porque no tienes que llegar a todos los puntos geográficos del país. Así que podría ser más rápida de lo que ha sido o de lo que está siendo la radio. Aún así, lo normal es suponer que sean, todavía algunos años hasta que realmente el despliegue sea completo. Lo cual no quiere decir que no se pueda empezar a emplear parte de la tecnología. Esos propios núcleos incipientes que se están desplegando, otras iniciativas privadas en algunos casos, la capacidad de crear este tipo de redes privadas de las que hablábamos, que ya no dependen de un gran operador, sino que pueden ser desplegadas privadamente por una compañía que lo necesite o por una entidad que lo pueda necesitar, significa que todo ese tipo de experiencias iniciales con la tecnología se pueden empezar y se pueden empezar prácticamente ya. ¿Cuál será mi predicción? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Discúlpame. Sí, nos están haciendo... ¿No? ¿Puede continuar? Es que... Perdón. Es que estaba viendo que estaba llamando la atención, digo... Ya me estoy pasando. Bueno, perdón. Como os decía, al final, ¿qué es lo que marcará de alguna forma los tiempos? Pues lo marcará Pedro, curiosamente. ¿Por qué lo marcará Pedro? Porque Pedro no es un usuario cualquiera, es un usuario de emergencias, es un usuario de condiciones extremas. ¿Y para qué se ha creado 5G? Entre otras cosas, para poder acomodar todo tipo de soluciones.
Pedro, y esto es una misión que le encargo personalmente, lo que tiene que hacer es quejarse y lo que tiene que hacer es proponer y lo que tiene que hacer también es una cosa que estamos poco acostumbrados a hacer a veces. Como usuarios de la tecnología tendemos a ser muy reactivos. A mí alguien me pone una tecnología encima de la mesa y digo, bueno, pues voy a usarla, tiene buena pinta, vamos a ver. Pero casos tan extremos como los que nos cuenta Pedro, en los que la vida de la gente depende de ellos, la de sus equipos, la de los propios ciudadanos, lo que tienen que llevar es a realmente modular la tecnología. Digo, no es que Pedro tenga que adaptarse a la tecnología que tiene, la tecnología tiene que adaptarse a las necesidades que tienen los equipos de Pedro. Entonces, eso es lo que de alguna forma marcará la diferencia. Discúlpame. Sí, así es. Yo que vengo de la tecnología analógica, porque era así, cuando era el sistema que se utilizaba, lo comentaba antes de entrar. En aquel momento, y pasados los años, decías, joder, en comunicaciones deberíamos, nos gustaría, técnicamente no se puede. Y ahora estamos en un momento en el que el desarrollo y la tecnología está muy por encima de nuestra imaginación. Correcto. O sea, cualquier cosa que se te ocurre tiene solución, pero hay veces que no tienes esa capacidad de pedir qué necesitas, porque realmente yo creo que ya los sistemas lo permiten. Pero algo que hay que tener muy en cuenta, además de que la red sea segura, que sea fiable, es el tema de la privacidad. Y esa utilización de imágenes en determinados momentos, pues o se legisla y se da una cobertura legal, o posiblemente tengamos algún problema. Por ejemplo, la utilización de los sistemas Taser, cuando se va a utilizar ese sistema, va en algunos casos acompañado con una cámara y en el momento en que activas el sistema, en ese momento empiezas a grabar. Además de que puedes disponer de otros datos a nivel de la persona, del sujeto al que se le han lanzado los electrodos. Entonces, eso también tiene que tener una regulación. Y me voy a la última, entre comillas, polémica que se generó en la DANA. Recuerdo la DANA, este evento que a lo mejor alguno de ustedes no lo ha vivido o no lo ha sufrido, pero en la zona suroeste de Madrid fue muy duro. Bueno, pues una de las cosas que hemos recibido más de 200 quejas, vamos a dejarlo en quejas, no en denuncias, a lo mejor llega alguna denuncia, es el sistema que se activó, ese sonido estridente que se produjo pasadas las 2 en algunos terminales. Bueno, pues aparecía en algún medio de comunicación la mano que pulsó el botón rojo y aparecía una mano mía. Entonces, no es un botón ni nada de eso, entonces simplemente es un sistema que es a nivel europeo, a través de una directriz, se incorporó en España en el 22 y una situación real ha sido esta. Hay un creador del mensaje, un validador, y luego se decide en función del análisis que se tenía. Estamos en ese aviso rojo, estamos viendo cómo se estaba comportando la tormenta en el radar, con más retraso de lo que estaba previsto por AEMET, por la agencia, pero bueno, al final llegó el momento de activarlo. Bueno, pues esas quejas han venido porque hemos invadido la privacidad, tenemos acceso a sus terminales, bueno, quejas de todo tipo. Y ahí lo único que se dice es, no es así. Nosotros ni conocemos los números, es un tema geográfico, se puede activar incluso por códigos postales, y en un ámbito geográfico todas las terminales, todos los repetidores de las compañías, de los operadores, envían ese aviso que ni siquiera nosotros sabemos a quién le ha llegado. O sea, no tenemos un reporte de a cuántos usuarios les ha llegado, se quedaba en la nube durante 4 horas. Y cualquiera que pasara por la Comunidad de Madrid le saltaba el aviso. Entonces, si hablamos de esto, que tenemos una cobertura por directiva europea y por una norma en España, por una ley, imaginaros si empezamos a enviar vídeos en las emergencias en las que puedan aparecer personas. Entonces, es un reto, sin duda alguna. Pasa por ahí, sí. Es normal. Me comentan que no tenemos más tiempo, tenemos que despedirnos aquí. Gracias, Pedro, gracias, José, y seguimos ahora en esta zona. Muchas gracias. Solo saber si alguien tiene alguna pregunta para aprovechar que estéis aquí. No sé si hay alguna pregunta.
Pues nada. Ah, sí, perdona. Por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias. Solo por hacer una, que siempre está bien hacer alguna pregunta en estos casos. Ha salido varias veces el tema de las imágenes y yo quería preguntaros cómo de importantes son las imágenes actualmente en la gestión de emergencias. ¿Qué estáis utilizando? Y idealmente, si la tecnología lo permitiera, ¿qué os gustaría llegar a tener? Imágenes en tiempo real, quiero decir. La imagen no es lo más importante dentro de la gestión, porque para eso tienes gente en el campo, pero muchas veces esas imágenes te dan una perspectiva de la intervención mucho más general que el personal que está en el campo de acción. Aunque sí que es cierto que en función de los niveles de responsabilidad hay grupos que están interviniendo dentro de, vamos a llamarlo, de la zona caliente y en la zona templada, donde pueda estar un puesto de mando extendido o cualquier otro punto de gestión de la emergencia. Se tiene una percepción con otra perspectiva que el personal que está interviniendo. Pero el disponer de unas imágenes a nivel general de esa emergencia, en los centros de control o de gestión de esas grandes emergencias, da una idea de lo que está pasando, porque muchas veces cuando no conoces este sector, pues es muy difícil entender qué está pasando, incluso cómo está afectando a la población o cómo está afectando a una instalación sensible o crítica. Entonces, es como meterte más dentro de lo que está sucediendo para que a la hora de tomar decisiones, que pueden ser delicadas y con un grado de responsabilidad alto, tengas más información y seas capaz de analizar, o incluso si el responsable, entre comillas, político que está ahí lo está viendo y tiene un técnico al lado que le está explicando qué está sucediendo y cómo puede evolucionar, puedes también con esas imágenes ir haciendo una comparativa de cómo ha evolucionado la intervención y a partir de ahí tomar decisiones para anticiparte a lo que pueda suceder. Esos son sistemas de simulación que en algunos casos hemos hecho en una pizarra y hemos ido haciendo fotos, pero ya estamos a otro nivel. Si esas imágenes las podemos tratar y podemos hacer simulaciones, pues eso es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones y anticiparnos. Gracias. ¿Alguna más? Pues ahora sí, muchas gracias. Gracias.